como por ejemplo exhibir una alta especificidad. Ay, ¿qué hice? Perdón. No, no pasa nada, no te preocupes. Y tener una alta tasa de mutación, lo que permite pues analizar con buen detalle ciertos sucesos demográficos, la diversidad genética de las poblaciones y todo esto a escalas de tiempo ecológicas, ¿verdad? Además de que en algunas ocasiones es posible trabajar con microsatélites de especies congenéricas, aunque como hemos visto, pues esto con sus asegúnes y teniendo cuidado, porque en ocasiones cuando se trabaja con una especie y se utilizan microsatélites de la especie hermana o de la especie vecina, pues vemos que realmente no amplifican bien o que no funcionan como quisiéramos que hicieran, ¿verdad? Ujú. Y bueno, también se menciona que pues ya son algunos los artículos que han evaluado el efecto de trabajar con diferentes números de microsatélites y que se han tenido varios resultados, ¿no? Que hay bastante variación en cuanto a lo que se ha obtenido de los parámetros genéticos poblacionales. Y en el artículo se menciona precisamente los trabajos de Koskinen y colaboradores. Ellos trabajaron con poco más de 200 individuos de venado rojo y encontraron que hubo una reducción en la desviación estándar en las distancias genéticas interpoblacionales cuando se cambiaba del número de microsatélites de 6 a 17. Y también encontraron que trabajando con menos de 6 microsatélites, pues había efectos significativos en los parámetros analizados, ¿no? Como contraparte, también mencionan el trabajo de Art Hofer y sus colaboradores, en el que trabajando con 8 microsatélites podían darle una asignación de la población de origen a varios individuos con una precisión relativamente alta. Y también Ujú. mencionan que inclusive trabajando con únicamente 2 microsatélites, pues llegaban a tener una estructura genética Ok. relativamente fiable, ¿no? A ver, Entonces, Julián, dame un sí. segundo. Entonces, miren, esto es interesante, porque a lo mejor los dos estudios suenan muy contradictorios, Ujú. pero a lo mejor el corazón es que no hay una respuesta única y categórica, porque van a depender también de los niveles de variación genética que tenga cada especie y qué tan distintas sean las poblaciones, subespecies, la estructuración, si ven. Entonces, a lo mejor para algunos grupos, pues son tan distintos entre poblaciones que poquitos marcadores te cuentan toda la historia, o ha habido muy poco flujo génico, o están muy ligados todos los marcadores por el sistema reproductivo. Entonces, pues como que todos estos estudios nos van a dar más bien lo que a veces llamamos, pues ideas generales, ¿no? Reglas de dedo, benchmarks, cosas por el estilo, ¿no? Pero pudieran ser los dos que están bien hechos y de todas formas que nos dijeran cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más atención a ese punto de que lo que salió en un estudio no necesariamente va a ser a fuerzas lo que va a suceder porque la biología de tus bichos, su historia evolutiva, sus niveles de variación pudieran ser distintos. Pero bueno, perdón, Julián, es que creo que sí es importante. No, no hay problema. De hecho, Que suenan muy confusas luego, las sí. cosas que salen, bueno, y cuando lleguemos al de Jonás con su tabla infinita, pues va a ser casi peor. Pero bueno, ok, vamos. Y bueno, precisamente es esto a lo que llegan los autores en esta parte de su trabajo, de decir que si bien estos trabajos y los anteriores que también ya se han hecho con microsatélites, evaluando el número de microsatélites utilizados, son bastante informativos y son bastante valuables, pero pues han trabajado con pocos microsatélites, ¿no? Y ellos dicen que trabajar con 6, 16, 17, 20 microsatélites pudiera no ser representativo del genoma de las especies que se están utilizando. Entonces, lo que ellos proponen es aumentar el número de microsatélites, aunque esto pues tiene ciertas limitantes, porque el diseño y la implementación de nuevos microsatélites pues es un proceso bastante complejo que requiere de distintas fases, que pasa por distintas etapas, como lo hemos estado viendo con Anastasia y con Jaime, por ejemplo, y pues esto hace que realmente sean muy pocos los trabajos que incluyen un gran número de microsatélites, ¿no? Y entonces ellos proponen una técnica que es la técnica SLAF-SEC, que yo la traduje como amplificación de fragmentos de loci específicos o particulares. No sé si esté bien traducido eso.
Y pues es una técnica que nace de esta nueva generación de secuenciación y que permite, bueno, que tiene una alta resolución y que permite descubrir una gran cantidad de nuevos SNPs. Y particularmente, pues ellos trabajaron con este tipo de datos para describir y para analizar la historia demográfica y la estructuración genética de poblaciones de dos especies de rododendros, Rhododendron dauricum y Rhododendron mucronulatum, ambas distribuyéndose en el noreste de China. Y para este estudio original, para su estudio previo de ellos trabajaron con poco más de 664,000 SNPs. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar todas estas secuencias y tratar pues lo que yo entendí fue como convertirlas en términos de microsatélites. Y para hacer eso, pues ellos tuvieron que pasar por una serie de pasos. No las voy a describir detenidamente porque pues ya hemos estado viendo un poco cómo se trabaja con los microsatélites, aunque si se tuviera el tiempo, pues estaría bien, ¿verdad? Pero a resumidas cuentas, puedo decirles que se hizo un filtrado selectivo y durante este filtrado y esta selección de los microsatélites se delimitaron ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, se identificaron las inserciones y las deleciones y se delimitaron, por ejemplo, la frecuencia de alelos mínimas y la tasa máxima de datos faltantes. Además de que los microsatélites que estuvieron en desequilibrio de Hard y Weinberg no fueron incluidos en el análisis. Y bueno, una vez que ya se tuvieron todo el universo de microsatélites generados, con ello se procedió a estimar pues los parámetros genéticos poblacionales de cada especie, ¿no? El número de alelos, la riqueza alélica y la diversidad genética. Una vez hecho esto, ellos procedieron a analizar la estructura genética con este programa que es bastante utilizado, que es Structure, y también con Structure Harvester. Ujú. Eh, una vez haciendo esto, lo que ellos hicieron fue tomar su conjunto de microsatélites obtenido de las secuencias SLAV y remuestrear para formar nuevas submuestras que contuvieron diferentes números de microsatélites. Entonces tenían su conjunto original Ujú. y tenían diferentes subgrupos. Unos de 5 microsatélites, otros de 6, de 7, de 30, de 35 y de 40. Y cada una de estas submuestras fueron repetidas 10 veces. Y esto pues para generar la variación en las estadísticas y en los estimados, perdón, de los parámetros poblacionales, Ujú. genético-poblacionales, y esto compararlo con lo que obtuvieron de su conjunto inicial. Entonces, como resultados, pues a partir de las 660 y tantas mil SNPs que tenían en el estudio previo, pues ellos produjeron 265 microsatélites polimórficos. Entonces, este ya es un número pues bastante elevado en comparación con otros trabajos que han trabajado, que han Ujú. incluido microsatélites. Y bueno, tenemos la riqueza alélica y la diversidad genética para las dos especies, pero creo que el núcleo del artículo, pues prácticamente se basa en comparar la variación que tuvieron estos estimadores en las Ujú. repeticiones con distintos números de microsatélites, ¿no? Ujú. Entonces Sí. es lo que yo les pongo en estas cuatro gráficas. Las dos de la izquierda corresponden a la especie de Rhododendron dauricum y las dos de la derecha a Rhododendron mucronulatum. Y en las primeras dos del panel superior, A y B, es la riqueza alélica. Y entonces, como nosotros podemos ver, pues las fluctuaciones en la variación dadas por desviaciones estándar de una especie u otra, pues son bastante amplias y bastante estrepitosas, podría decirse, cuando se utilizan números de microsatélites bajos, ¿no? Por ejemplo, con 5, 6, 7 u 8 microsatélites, pues vemos que la variación es bastante considerable. Y vemos que esta variación disminuye y se mantiene relativamente constante a partir de un cierto número de microsatélites que ellos manejan como 11, ¿no? Y esto Ujú. pues para las dos especies. Ujú. Y bueno, en el caso de la diversidad genética, vemos también que a partir de un cierto número de especies podemos visualmente distinguir una tendencia a la baja y si no, cuando menos una cierta constancia
en la variación, ¿no? La variación comienza a hacerse más pequeña a medida que incluimos un mayor número de microsatélites. Aunque esto pudiera no ser el caso para la especie Rhododendron mucronulatum, porque pues puede verse que esta constancia, esta variación continúa, incluyendo un mayor número de microsatélites, ¿no? Un número intermedio. Me refiero a esta serie de Ujú, fluctuaciones que ujú, están ujú. aquí y que los investigadores proponen que pudiera deberse al hecho de incluir menos individuos de esta especie en este estudio, ¿no? Entonces, como se mencionó antes, pues sí, es cierto que el número de microsatélites incluidos en los análisis va a influir, pero pues van a influir otras cosas, ¿no? Como el número de individuos analizados, el número de individuos por población y el número de poblaciones, entre otras cosas que más adelante se van a discutir con los otros artículos. Ujú. Y A bueno, ver, aquí ¿te regresas? claro que sí. Entonces, miren, aquí realmente lo que está comparando es la varianza, bueno, la desviación estándar, ¿no? Entonces, como que hay dos cosas que queremos, una que no están mostrando, que es, bueno, qué tan preciso es la estimación promedio tal vez de AR o HS, y también qué tanto error alrededor de esta media hay, ¿no? Entonces, creo que en el artículo de Jonás y Jaime demuestran que en general, para muchos parámetros, muestras muy chiquitas te dan en promedio el valor que quieres, aunque lo que se va reduciendo es como aquí se muestra la varianza, la desviación estándar, el error, ¿no? Pero vean que en AR realmente con 11 loci en los dos casos, prácticamente ya se reduce todo lo que quieres que se reduzca la desviación estándar, ¿no? Y en el otro caso, pues para una especie se reduce muchísimo la desviación estándar sobre la heterocigosis y para la otra, pues parecería que pues es casi lineal la reducción que se va obteniendo hasta con cerca de 30, 40 loci, ¿no? Pero bueno, en términos generales, pues aquí sugeriría que con una muestra a lo mejor de 10, 11 loci, de 11 loci, pudiera ser adecuada para estas especies, ¿no? Muy bien. Sí. Y bueno, pasando al análisis de la estructura genética de las poblaciones y de las dos especies, eh, bueno, ellos utilizaron el software de Structure Ujú. y obtuvieron que el número más probable de K o de clúster será 2, algo que ellos pues ya habían obtenido en su análisis anterior cuando trabajaron con los SNPs y algo que era pues relativamente de esperar, dado que pues los dos clústeres se refieren a las dos especies que estaban analizando. Entonces, cuando ellos utilizan todo el conjunto de microsatélites que construyeron, los 265 microsatélites, vemos que con K igual a 2, pues sí hay una separación bastante notoria de las dos especies, ¿no? Por un lado vemos la especie Dauricum y por el otro lado vemos la especie Mucronulatum con pocos individuos que muestran una ancestría mezclada, ¿no? Y que estos individuos de hecho corresponden a algunas poblaciones que se encuentran en un sitio de traslape de las dos especies. Entonces también se entiende que estos individuos pues muestren una ancestría compartida de las dos Ujú. especies. Y bueno, aquí me voy a salir de la presentación y me voy a regresar al artículo porque no corté esa parte Ah, de, bueno, no, no no pasa corté nada. la parte del artículo, es que pues, no cabía en una sola diapositiva y no Ok, se veía muy bien. Entonces, sí, no, no te preocupes. volviendo al Entonces, miren, artículo, perdón. mientras sale la otra figura, pues sí, K igual a 2, acuérdense que es lo que casi siempre sale por default, usando pruebas de estilo Evano, etcétera, ¿no? En este caso tiene sentido biológico, pero pues también sería interesante ver otras Ks para ver si efectivamente esos individuos como híbridos serán híbridos o no serán otra cosa con una K de 3, 4. Pero bueno, ese no era el objetivo del artículo, pero pues siempre nos queda, bueno, a mí me queda la espinita. Entonces ahora sí, si quieres poner las otras particiones. Sí, no sé si ya se alcanzan a ver. Esta es la No, figura del artículo. no, sí, yo sigo viendo tu PowerPoint. Ay, ¿de verdad? Eh, A lo Y mejor tienes que stop sharing screen y volver a share screen con el otro. muy bien. Y eso lo hago a stop share En la cosa arriba. verde, stop share. Muy bien. Luego pones share
y highlighteas la hoja que quieres Cierto. utilizar. No sé si se ve ahora. ¿Ya se ve ahora sí? Ah, perfecto. Eh, y bueno, esta es la figura del artículo. En ella se Ajá. muestran los resultados de Structure utilizando las diferentes modelaciones que se obtuvieron de los distintos subgrupos que incluyeron diferentes números de microsatélites. Tenemos el submuestreo que incluyó 5 LOCI, 6 microsatélites, ¿Solo 7, 5? 8 y así hasta llegar a 40 microsatélites. Todos ellos con una K igual a 2 porque pues ellos estaban suponiendo que la partición la daba el hecho de tener dos especies, ¿verdad? Y bueno, cuando se incluyen únicamente 5 microsatélites, pues podemos ver que realmente no hay una distinción, no hay una separación de las poblaciones en dos especies y pues nada más vemos un continuo de individuos con una ancestría mezclada, ¿verdad? Esto cambia cuando se incluyen 6, 7, 8, los y 8, 9, 10 microsatélites, pero tenemos algunos artefactos que son raros y que no aparecen. O sea, en un submuestreo con cierto número de microsatélites aparecen en algunos puntos, pero desaparecen en otros y como que no es constante lo que vemos, ¿no? Y pues sí, la distinción entre las dos especies ya parece perfilarse a momentos, pero no es tampoco tan notoria como cuando se empiezan a trabajar con 10, 11, 12 locus y en adelante, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver que efectivamente las poblaciones otra vez vuelven a separarse con algunos grados de inconsistencia y que a partir de un cierto número de microsatélites, pues esta consistencia ya se gana, se obtiene y continúa hasta el mayor número de microsatélites que fueron analizados, ¿no? Y bueno, del lado derecha, del Ujú. lado, uy, es que me No, tapa, pero ¿cómo se dice? tu propia pantalla. Sí, Sí, nosotros sí estamos viendo el lado de logaritmo sí, ya de cambié la Javier. pantalla del otro lado. Y bueno, Ok. del lado derecho lo que tenemos es la probabilidad logarítmica Ajá. del número de K, ¿no? Lo que cuando hacemos los análisis en Structure, obtenemos como que una curva con todos los valores de K y pues que esto nos permite elegir el valor de K el más probable cuando vemos que empieza a aplanarse, ¿no? Como que llega a no sé cómo se dice esta, Y como que se aplatismo estabiliza más o como que menos. se estabiliza exactamente. Que esto de repente pues es muy difícil de Ujú, determinar, ¿no? Como que cuesta trabajo y por eso todo el mundo terminamos yéndonos con el estadístico delta K de ujú, ébano. ujú. Entonces, pues estos fueron prácticamente los resultados de este Ok. estudio y pues ellos Pero, a ver, tienen, entonces, pues es como complicado, ¿no? ¿Cuál es el mejor? O sea, sí, como sí, sí, que yo sigo que pensando que como con 11 loci ya obtienes bastante información. Efectivamente, luego hay algunos individuos que saltan por ahí, que se parecen más una especie a la otra, pero pónganse a pensar, pues es como lógico, porque a veces de todos los loci que tomaste, pues va a haber algunos loci donde las frecuencias alélicas puedan compartirse más con una especie, especialmente si son muy cercanas, se comparten muchos alelos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí dependería, yo creo que un poco de nuestros objetivos. Este, pero pues también nos queda la duda, bueno, ¿y cómo se verían en otras CAS, no? A lo mejor pues esta es las corridas, una corrida que les gustó, pero había varias, ¿cómo se verían todas las colección de corridas que está más difícil representarlo, ¿no? Em, Ahora, si te regresas a tu presentación, sí, aunque creo que la me voy a tener que última, salir. bueno, bueno, pero sí, o si quieres déjala aquí y pon la figura 3. Bueno, ya te saliste. Ay, cierto, pude haberme ido a la figura 3, lo No, siento. it's okay. Pon la figura 3. Miren, la figura 3 nos da algo de información, porque, ok, tienen chorrocientos mil estelosi, pero vean que al fin de cuentas tienen 3 individuos por población, si no es que 2, ¿no? Sí. Entonces aquí también hay un trade-off, tiene chorrocientos mil marcadores, pero tiene poquillos por población, que a lo mejor pudiera ser lo más interesante que quisiéramos analizar, como el otro artículo, cuánto es el
mínimo número de individuos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos preocupa. Entonces, esto era nada más para que lo visualizaran. Acuérdense que cada columna es un individuo Un usualmente en individuo. el structure, ¿no? Ok, pues si quieres seguir con el resto de la presentación. Y bueno, pues prácticamente estos fueron los resultados más importantes del artículo que considero yo que fueron interesantes. Ellos llegan a la conclusión que efectivamente trabajar con 11 microsatélites en adelante ya les da una información un poco más fidedigna de los parámetros genéticos poblacionales de estas dos especies, de las poblaciones analizadas. También otra parte del artículo pues trataba precisamente de mostrar que las secuencias SLAF pueden funcionar para conseguir un buen número de microsatélites y lo único que hicieron fue de sus 265 microsatélites generados, pues validar algunos de ellos, ¿no? Y para validarlos, lo único que hicieron pues fue seleccionar aquellos que mostraban un polimorfismo alto. Ellos seleccionaron aquellos que tenían mínimo 4 alelos por loci y seleccionaron todos aquellos en los que hubiera como máximo un individuo con datos faltantes. Entonces, después eh, genotipificaron algunos individuos de estas dos especies, incluyeron una tercera de Rhododendron aurea o auricum, no recuerdo muy bien, y se dieron cuenta que amplificaran bien después de la PCR y llegaron a la conclusión que de 265 microsatélites, 26 eran los que realmente funcionaban para las tres especies de una forma óptima según ellos, ¿no? Todo esto ya no lo muestro en la presentación porque creo que lo más importante precisamente era el ejercicio de rehacer diferentes submuestras con diferentes números de microsatélites y comparar los resultados que se obtienen de cada uno de ellos con el gran total de los 265 microsatélites. Ok, muy bien. Bueno, varios puntos además. La técnica esta, como dices, que se llama SLAF, Sí, ese es. sequencing, pues yo la verdad no la conozco. Aquí me dice mi computadora que es una versión optimizada de DD-RADSEQ, para grandes experimentos de genotipificación, y pues es como que una opción que tiene ya Illumina. Entonces parecería una opción interesante, pero la verdad no lo conocía. Pero en fin, los microsatélites, como creo que ya platicábamos con Anastasia, con Jaime, pueden ser una herramienta muy poderosa, especialmente como para análisis de paternidad por todos los alelos que arroja y para análisis finos de endogamia. Esto porque nos permiten distinguir muy bien cosas de endogamia que realmente en este artículo no trabajaron. Eh, entonces el artículo es un poco raro, ¿no? Porque pues sí, obtuvieron chorrocientos mil SNPs, pero pues a lo mejor sí les convenía ya hacer algo más genómico en vez de tener 200 no sé cuántos primers de micros, ¿no? Y bueno, pues sí les da una resolución y sí se puede trabajar bien, pero pues yo creo que como decíamos, depende de nuestros objetivos, qué queremos, etcétera. Y yo creo que mientras los micros pueden ser muy útiles para algunas cosas, hay muchísimas otras preguntas que no puedes comenzar a trabajar con los micros, ¿no? Todo lo que tenga con adaptación local, los genes relevantes, etcétera. Aunque con toda la variación que tienen, a lo mejor pueden ser muy útiles para algunas cosas finas de estructura, historia evolutiva, demografía, ¿no? Pero a ver, Eugenie, platícanos, ¿por qué te gustó este artículo? O alguien que quiera discutir un poquito. O Anastasia, o Jaime, o Erika, o alguien que Bueno, quiera sí, decir algún sí, comentario. nadie se anima. A ver, yo empiezo. Sí, tú puedes Sí, comenzar con una ronda de discusión. Julián, ¿podrías poner el gráfico, el que sigue? Me parece Ese mero. estos. A ver, entonces, vean los gráficos, los dos de arriba, el A y el B, que es para las dos especies, y la desviación estándar de la riqueza alélica. ¿En serio a nadie se le hace raro ahí cómo de repente tienes 10 y a los 11 baja la desviación estándar de la riqueza alélica, pero cae así, así?
No sé, lo que pasa es que nosotros hemos trabajado con microsatélites y también nos ha obsesionado desde hace mucho hacer remuestreos de microsatélites para ver el número de microsatélites óptimo. A mí esa bajada se me hace rara. A mí me parece más bien que ahí hay un efecto de la interacción efectivamente del tamaño de muestra con el número de loci que están remuestreando. Y a mí me parece que a partir de los 11 siempre se incluyen los microsatélites que tienen solo 2 alelos o menos alelos y por eso baja la desviación estándar. Entonces a mí me parece más bien que ahí hay un efecto muy fuerte del tamaño de muestra, cosa que nuestro artículo sí consideramos. Jo, 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 jo. Y en este no. No, Oye, Jaime, pero sí eso también faltó de analizar. Podrían haber analizado solo trinucleótidos, tetranucleótidos, además eso, porque dinucleótidos, a ver cuáles funcionaban mejor, ¿no? la mayoría son Porque son distintos dinucleótidos modelos de mutación al fin de cuentas. y la Ajá. mayoría son dinucleótidos de A, G, C, T. Y generalmente entre más largos son menos estables, pero entre más cortos suele tener mayor número de alelos. Entonces, eso creo que era importante también controlarlo de alguna manera. Y Julián, ¿puedes poner Alguien iba a decir algo, perdón. Si alguien quiere opinar algo. Perdón, porque también parte de lo que discutía el mismo autor era que incluso con 2 microsatélites, si eran estos muy diversos, ya podían incluso recuperar al menos su estructura genética, ¿no? Entonces, si hubiera estado padre que controlaran justamente esta parte que dices de qué tan diverso puede llegar a ser el microsatélite con respecto a qué calidad de información vamos a estar recuperando. Porque a lo mejor pues, podríamos tener 11 microsatélites, pero todos son monomórficos o nada más tenemos 2, 3 alelos entre cada uno de ellos y nos va a dar la misma información que 3 microsatélites que sean súper polimórficos. Sí, pero bueno. Exacto, sí. Y Julián, ¿puedes poner la figura que no está en tu presentación, que es del artículo, la de los... Claro que sí. Del structure DT. múltiple? Ajá. Esa, a mí lo que me conflictuó ahí es que estos resultados de structure entonces son generados con varios juegos de 5 loci, no es que hayan corrido una vez. Gracias, Julián, esa. Por ejemplo, con 5 locis no es que solo lo hayan corrido con una sola vez. Entonces, o sea, lo que hicieron fue tener varios juegos de 5 loci, hicieron el structure y les dio ese resultado. Entonces, creo que de entrada, estas barritas de structure de probabilidad de asignación deberían de tener todas un error asociado, ¿no? Porque no creo que absolutamente todas las combinaciones de todos los microsatélites que pudieron haber sacado les dé exactamente esa. Y si en todo caso esa es la media, debería de tener pues barritas de error, yo digo, ¿no? Y ahí creo que el ¿O no chiste será es nada que... más una corrida ahí Pero pues si arbitraria, es una, Jaime? Porque entonces me no suena dice raro de nada. que haya un pico por ahí pelón, ¿no? Pues sí, pero si nada más es una corrida, entonces realmente no dice nada. O sea, yo lo que pensaría es que son Bueno, yo múltiples imaginé que era corridas de una sola 5. corrida por esos picos ahí muy altos que luego hay. Y dije, bueno, pues en una corrida a lo mejor le salió que se parecía, Pues pero sí, no sé, habría que pero si en checar. 5 loci, ¿qué tal que agarraron los más chafas de ¿Sí? puro churro? Y entonces, o sea, yo asumí que son múltiples corridas de structure para 5 loci con múltiples remuestreos, que no especifican bien, pero yo asumo que es eso. Yo me imaginé lo que me imaginé, porque dije, no, pues en cada corrida les va a salir un pico distinto, y entonces se va la Pero, señal ahí de los picotes que querían mostrar. Sí. pero entonces tendrían que incluir las barras de error, que uno pensaría que en 5 locis tendríamos O, en o- esa o barras de cuando error vamos a altas. explicarlo muy claramente. Pues no sé, y luego Julián, No, ¿puedes yo bajar un tampoco. poquito? ¿Puedes Claro. bajar un poquito a los ejes, por favor? Un poquito más. Bueno, yo todavía no veo el eje. Ah, ahí. La probabilidad de K, el logaritmo de la probabilidad de K, pues está chistoso, porque se supone que pues entre... No, o sea, a mí no me convence la explicación que dan de que baja la probabilidad es más chiquita y como que no queda claro. Ahí hubiera sido útil tener varios valores de K justamente para ver pues el comportamiento, porque incluso en distintas corridas de structure, y eso sí te lo dicen, muchas veces estos valores de probabilidad no son comparables entre corridas, y el mismo autor lo dice. No pueden ser, no necesariamente son cuando tienes distintos sets de datos, pues. O sea, tú no puedes comparar esos valores de verosimilitud
con un set de datos de 40 lossy y con uno de lossy, perdón, con uno de 5, porque estos valores son de cada set de datos, entonces realmente no es que sean comparables. Entonces, pues, pero no sé. Bueno, a mí la verdad me pareció interesante el artículo, pero la verdad es que no me gustó. Y la caída del pico a los 11 microsatélites me parece algo rarísimo. Pero, bueno, era mi opinión. Que sea tan drástica, ¿no? Que sea tan drástica. O sea, porque si esperas que la Sí, desviación estándar baje, por supuesto. pero no que haya un dip así mágicamente a los 11. O que lo hayan hecho solo con un juego de datos. No sé. La verdad es que no explican muy bien. Ya, yo me voy a callar, pero que digan algo los alumnos. A lo mejor sí les gustó o yo entendí mal. A ver, ¿alguna otra opinión? A ver, Eugenie, dinos, ¿qué te había gustado del paper? No, yo creo que sí es interesante. Sí, bueno, en realidad encontré primero un artículo de SNPs que hicieron y ahí tenían, o sea, tenían las dos especies y había subestructura dentro de Dauricum. Entonces, cuando busqué, o sea, después encontré y dije, pues está padre que pues hicieron esta comparación, pero sí, justo ya después, viéndolo bien, vi que solamente era una corrida para todas las representaciones de los loci. Y luego no probaron más K porque cuando encontraron los SNPs sí hay subestructura dentro de Dauricum. Y yo entonces dije, pues a lo mejor van a hacer la comparación para ver si esta subestructura la encuentran acá, pero pues nunca lo hicieron y no sé por qué, si tenían la información hubieran podido hacer o sea, de hecho estas poblaciones creo que de la que es YL hasta LTD, Sí, todas exactamente. estas son otro grupo dentro de Dauricum. Y pues acá nunca probaron otras K. Entonces, pues a lo mejor hubiera estado padre, o si no le salió lo mismo, pues que lo dijeran, ¿no? O a lo mejor sí le sale lo mismo igual con micros, porque al final estos micros, pues lo padre y también que me gustó, que ya lo habíamos hablado antes, es de que se obtuvieron a partir de, pues no de la forma convencional, sino de, o sea, esta representación de todo el genoma, pero pues sí, los análisis que ya hicieron después, pues sí, no estaban, o sea, o sea, hubieran podido hacer, pienso, más cosas como lo que ya habían dicho y, por ejemplo, analizar si realmente les daban la misma información que los SNPs. Entonces, pues sí, no estuvo tan chido, pero pues a mí me llamó la atención por esta comparación No. de los No. loci, que pienso que al final, si hubiera, o sea, digo, el ruido empieza en los 11, o sea, bueno, o sea, disminuye en los 11, pero creo que si hubieran tenido menos, igual les hubiera, o sea, hay artículos con mucho menos y dicen que hay dos especies súper claras, ¿no? Entonces, pienso que sí es útil ver cuántos loci, pero pues también de la forma tradicional obtener 40 loci amplificados para todos los individuos está más cañón Sí. que de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que lo rescatable del artículo es esa tecnología que se puede usar para obtener los SNPs y pues a lo mejor hubieran podido sacar más jugo de estos datos, que teniendo ya conocimiento previo de lo que ya tenían con los SNPs, que son muchísimo más, creo que como 600,000 SNPs que obtuvieron en el otro artículo. Y a ver chicos, los que ya hayan corrido Structure, vean en el método y vean cuántas cadenas usaron. A ver, alguien que haya corrido Structure, ¿qué opinión tiene? ¿A poco nadie ha corrido nunca Structure? No, seguro que sí. A ver, vean ahí los settings. ¿Nadie tiene una opinión de...? ¿Me desplazo a...? Sí, si quieres desplázate, Julián, sí. Si No, es que van a ver mis subrayados por todas partes. No, está bien, está bien. Pues a mí me parecía muy interesante que el burn-in fue 180,000 cadenas y solo utilizaron 20,000. No sé, normalmente es mínimo 100,000 cadenas para iteraciones de la cadena para la parte del burn-in. Ahí se los dejo al costo, ¿verdad? El burn-in fue como 90% de la corrida y normalmente es como al revés, es 10% burn-in o 20 o algo así. Exacto. Y luego si para el American Journal lo votan y te piden 500,000 de cadenas, pues efectivamente, ¿no? Está como chiquito.
Y aparte sí está muy chistoso que pues la mayor parte de la cadena es de Burning y luego... Sí, qué raro. Sí, Entonces yo está no lo raro. había No sé si visto. se equivocaron también, pero gracias. ¿Quién dijo el comentario? Muchas gracias. ¿Quién fue? Yo, Brett, Ah, gracias. Sí. Sí, está raro, ¿no? Está raro. Pues ya eso es todo. Ya, ahora sí ya no voy a decir otra cosa. Bueno, entonces como ven que pasamos a otro artículo y luego a lo mejor podemos comparar los tres o algo así, si les parece. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, bueno, lo que aprendimos en es que parecería que como 10, 11 los sí son adecuados. Pero nos quedamos con algunas dudas, ¿no? Por el mismo muestreo que utilizaron y porque realmente pues eran dos especies y algunas cosas que pudieran o no ser artefactos. Y pues, también que nada más hayan graficado la varianza, bueno, la desviación estándar me pareció un poco raro. A mí me hubiera gustado también que viéramos el mismo estimador si tenía más sesgos, no sé, de alguna forma, como vamos a ver en el artículo de Jonás y de Jaime. Entonces, si quieren ver el siguiente artículo, el de los brasileiros, Sí, yo me toca a mí. el de Nazareno. Alison Nazareno. Voy a compartir mi pantalla. Sí, muy bien, Oscar. Bueno, como ya me lo mencionaron, a mí me tocó exponer artículo de Nazareno. Bueno, los autores empiezan hablando de la importancia del tamaño de muestra mínima para poder obtener estimaciones óptimas de parámetros genéticos. Y que siempre ha habido estas cuestiones o esta cuestión de cuántos individuos pues, es necesario muestrear, ya sea muchos individuos por población o todo lo que se pueda muestrear, ¿no? En algunos estudios o en la mayoría de los estudios de genética de poblaciones, pues se ha visto que se emplean entre 20 a 30 individuos para obtener buenas estimaciones de parámetros genéticos, pero sigue esa cuestión, ¿no? ¿Es suficiente ello? Y bueno, ahora, pues, y más ahora con las técnicas de secuenciación masiva, pues ahora podemos obtener mucho más marcadores moleculares, SNPs específicamente, y pues ellos, para resaltar más su trabajo, pues indican que muchos o varios estudios se han hecho abordando este tópico e igualmente usando simulaciones, pero sin usar datos empíricos. Sin embargo, ellos resaltan lo encontrado en estos estudios es que pues ellos o los autores han reportado que se pueden obtener estimaciones óptimas de diversidad y de diferenciación genética, pues con pocos individuos, con muchos SNPs. Por tal razón, el objetivo que se plantean ellos es que pues ellos van a hacer estas simulaciones, pero implementando datos empíricos de una planta amazónica con la finalidad de evaluar cuál es el tamaño de muestra adecuado para obtener pues, con precisión estos parámetros de diversidad y de diferenciación genética intrapoblacional. Bueno, aquí les presento la especie que ellos estudian o con el que llevan a cabo sus simulaciones. Es Amphirox longifolia, que es un árbol arbustivo, abundante y de amplia distribución. Algunos aspectos de esta especie es que es autoincompatible y es polinizada por abejas. Tiene una dispersión limitada y su tamaño del genoma, al menos a la fecha de que se publicó ese artículo, pues era desconocido. Con respecto al sitio de muestreo, pues es el Río Negro en Brasil, el cual es el quinto más grande de este país. Y algo muy curioso de este sitio es que su deforestación es limitada por el suelo arenoso, lo cual hace como difícil poder llevar a cabo la agricultura en este lugar.
Y ellos para este trabajo usan 2 poblaciones. Aquí se las muestro en el mapa, con 35 individuos por cada uno y cada individuo separada por 50 metros. Esto para evitar pues, llevarse o muestrear individuos emparentados con los individuos que ellos ya habían colectado. En cuanto a los materiales y bueno, la metodología que ellos siguen, pues bueno, primero está la preparación de librerías y secuenciación. Se hizo la extracción de DNA a partir de hojas. Crearon las librerías usando RAT sequence de doble digestión. Secuenciaron mediante Illumina HiSeq. Y bueno, ellos hicieron los filtrados y la genotipificación de los SNPs utilizando stacks. En cuanto a la caracterización poblacional, ellos hicieron una prueba para buscar SNPs sujetos de selección con Bayescan. Asimismo, también para detectar SNPs que estuvieran fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg con GeneAlex. Y con este mismo programa, pues también calcularon las diferentes estimadores de diversidad. Y ellos, a su vez, con estos estimadores quisieron probar cuál era el efecto cuando se usaban diferentes porcentajes de datos perdidos. Y finalmente con Spaghetti estimaron el coeficiente de endogamia y diferenciación genética. En cuanto ya a la parte donde evaluaban el efecto del tamaño de la muestra, ellos hicieron réplicas de remuestreo, esto utilizando R, pero previo a ello hicieron un análisis de poder para saber cuál era el número de réplicas de remuestreo y SNPs óptimos para poder tener estimaciones exactas de los parámetros genéticos. Una vez hecho esto, para la diversidad genética, ellos utilizaron los datos filtrados y no filtrados. Con respecto a no filtrados, es decir, todos los SNPs, ellos incluyeron en sus estimaciones todos los SNPs que pudieron haber estado fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg o bien sujetos a selección. Para esto, ellos utilizaron por cada población el número de réplicas, que fue de 100 a 700, el número de SNPs, que fue de 50 a 3500, y el número de individuos, que fue de 2 a 20. Y bueno, a cada una de sus réplicas, pues se le estimaron todos los parámetros de diversidad con GeneAlex. Con respecto a la diferenciación genética, aquí hubo cambios en algunos intervalos que ellos utilizaron. En cuanto al número de réplicas, solo usaron 100, el número de SNPs fue de 50 a 1500 y el número de SNPs fue de 2 a 20, que fue el mismo, ¿no? Y estimaron con Diversity el coeficiente de FST. Bueno, estos son datos generales. En esta primera tabla les muestro los datos generales en cuanto a las lecturas que ellos obtuvieron para cada población, así como el número de lecturas ya filtradas al final, y también el número de SNPs polimórficos, donde podemos observar que la población A fue la que obtuvo un mayor número de SNPs polimórficos. Y igualmente la población B. La población B igual aquí podemos ver que ellos detectaron más SNPs fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg y en ambas poblaciones ningún SNP presentó o detectaron alguno que estuviera bajo selección. En cuanto a los parámetros de diversidad, ellos no encuentran diferencias entre ninguna de las dos poblaciones. Solamente el único valor que fue significativo entre estas fue el valor de FST, es relativamente bajo. Con respecto al análisis o a la estimación de estos mismos parámetros, pero incluyendo los SNPs que estuvieran fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg, tampoco ellos encontraron grandes diferencias, o incluso agregando a las estimaciones los monomórficos, tampoco ellos encuentran grandes cambios.
Con respecto a cuando ellos aumentaron el porcentaje de datos faltantes, ellos sí resaltan que pues sí hay como un incremento en cuanto a la heterocigosidad esperada y observada, casi se va al doble en ambas heterocigosidades, lo cual pues resalta como la importancia de pues, sí darle como gran atención en esta parte cuando nosotros estamos analizando nuestros datos. Y pues hay una ligera disminución de la heterocigosidad cuando se utiliza 0% de datos faltantes. A grandes rasgos, lo que ellos resaltan de esto es que pues, no hay diferencias significativas con ninguno de estos diferentes formas de estimar los estimadores de diversidad. En cuanto ya a las simulaciones, aquí les presento los gráficos que ellos muestran. En el eje de las Y de cada uno de las gráficas está alguno de los estimadores de diversidad, y en el eje de las Y el número de réplicas que ellos utilizaron. Ellos, si podemos observar, conforme va aumentando el número de réplicas en todas las gráficas, pues no hay como un cambio sustancial. Incluso ellos resaltan que utilizando 100 SNPs y 2 individuos pueden recuperar la diversidad que ellos encontraron tanto en la población A y B, y aquí se los muestro en esta tabla. Básicamente son muy similares con respecto, son en excepción de esta, que sí es un poco menor, pero ellos es lo que resaltan y lo que empiezan a discutir, que es una semejanza con lo que se ha encontrado pues, en los datos de simulaciones donde no se han usado datos empíricos, que es lo mismo o un patrón similar, que pequeños tamaños de muestra son suficientes para recuperar la diversidad genética en poblaciones naturales. Ya con respecto al efecto, más bien cómo responden los valores de diversidad con respecto al número de individuos, ellos utilizando 500 SNPs y 1000 SNPs para la población A, que es estas 3 gráficas, ellos observan que si hay un ligero cambio cuando se utilizan 500 o 1000 SNPs, pero que esos números son suficientes para poder recuperar la diversidad genética encontrada. Aquí ellos nuevamente muestran los datos, y sí son bueno, hasta la riqueza alélica es similar y casi similar la heterocigosidad observada. Incluso ellos cuando en las estimaciones ponen todos los SNPs, pues ellos no ven grandes cambios en estos 2 estimadores. Con respecto a la heterocigosidad esperada, ellos indican que a partir de 8 en adelante individuos ya hay un cambio sustancial en la estimación de heterocigosidad esperada. Igual ellos aquí muestran el valor o indican el valor que obtienen ellos cuando utilizan 8 individuos, 20 individuos, 8 individuos y todos los SNPs. Y nuevamente ellos, pues, a pesar de que en el gráfico se ve este cambio, pues no es tan sustancial la diferencia con el valor empírico o el valor que ellos obtuvieron de la población A. Con respecto ya a la población B, nuevamente, una N igual a 2 y un número de SNPs igual a 500, ellos indican que es lo óptimo como para obtener los estimadores de diversidad como que ellos obtuvieron en esta población. Igualmente hacen una prueba con más SNPs, ya sea 1000 o 3500. Y nuevamente ellos indican que pues, no hay como un cambio sustancial en los estimadores.
cuando se aumenta el número de SNPs. Y igual obtienen como un patrón similar en la heterocigosidad esperada, pero esto a partir de una N mayor a 6. Y también comparan con N igual a 6, N igual a 20, utilizando 1000 SNPs o 3500 SNPs. Y aunque aquí se ve un ligero aumento, ellos reportan o indican que no es como sustancial este aumento. Algo que podemos resaltar a partir de estos resultados y que indican estos autores es que con 6 a 8 individuos es suficiente para recuperar estimadores de diversidad muy similares a las poblaciones que ellos analizaron, que el poder estadístico no mejora significativamente con un número grande de SNPs y que la muestra de 2 individuos es representativa para la especie en cada población, ¿no? Ya finalmente, cuando ellos estiman el coeficiente de FST y lo comparan con los diferentes tamaños de muestra, pues ellos indican que sí hay un ligero impacto sobre la FST cuando hay una N mayor a 2 y con una K de 1500. Esta es la prueba, utilizaron un 1500 SNPs y sí, como vemos, pues no es como un gran cambio sustancial. Y otra vez vuelven a indicar y concuerdan que tamaños con los otros estudios que ellos comparan con los que comparan sus resultados, es que el tamaño de muestra pequeño pues es útil para obtener estimaciones precisas de FST cuando se emplean una gran cantidad de SNPs. Pero ellos indican que pues, estos resultados se deben de tomar con precaución, ya que en sus simulaciones pues, los individuos que utilizaron no representan variantes extremas para la especie o migrantes recientes. Y bueno, finalmente algo para considerar o resaltar para este artículo ya como conclusiones del trabajo es que ellos indican que una estrategia de muestreo ideal y de menor costo es muestrear un número pequeño de individuos para un gran número de poblaciones, que factores como la demografía histórica, características de historia de vida, así como generales de las poblaciones de la especie que nosotros podamos estudiar, pues puede influir en este esquema de muestreo y que básicamente también el objetivo del estudio que nosotros podamos tener puede que modifique este muestreo o este número de individuos que ellos proponen, que es el ideal para obtener estimadores de diversidad y diferenciación genética. Y bueno, que esto es como algo bueno que también podría ayudar cuando se estudian especies amenazadas o especies con poblaciones reducidas y bueno, llega como a la misma conclusión que los estudios que se han llevado a cabo, pero sin usar datos empíricos, que es posible estimar la diversidad genética y la diferenciación para poblaciones a partir de tamaños de muestras muy pequeños. Y sería todo. Muy bien. ¿Quieres regresarte a la primera transparencia? ¿Está? ¿Cuál era? No sé, el título pone el título. Ah, ok. Bueno, este es un artículo que me sigue pareciendo bien raro. Me sigue pareciendo bien raro porque como que están quemando los datos con 2 poblaciones, ¿no? Entonces no sé si se les acabó el dinero o y ya no les alcanzó para hacer más poblaciones, o se sentían muy listos y dijeron vamos a hacer primero un paper y no sé si luego sacaron un paper con más poblaciones. Entonces para mí es un artículo de qué hacemos cuando hicimos mal el muestreo y solo tenemos 2 poblaciones, ¿no? Entonces les ocurrió hacer este análisis, que la verdad sí está ingenioso, sí está interesante, pero yo nunca me hubiera atrevido a hacer esto, ¿no? Yo lo que le hubiera dicho a mi alumno es, no, primero haz un buen artículo y ya que tengas el análisis descriptivo, pues si quieres, jugamos con los datos, ¿no? Pero bueno, es otra discusión.
Entonces, bueno, la siguiente creo que era una introducción muy general. Y, no corras tanto, no corras Ah, tanto. ok, ok. No, nada más dame la siguiente después del título. Nada más quería checar. Entonces, aquí usan, bueno, no sé si lo pusiste, doble digestión, Ah, sí, sí, RADSEC, aquí. RADSEC, Illumina, todo esto es más o menos estándar. Stacks creo que ya lo habíamos mencionado. Los programas en general que utilizan los hemos utilizado mucho en el laboratorio para otros datos. Spaghetti lo usamos desde los ISSR, Ginalex también los hemos usado mucho. El Vallescan es un programa como clásico, supongo que luego medio lo vamos a mencionar, donde lo que tratan de encontrar son alelos que tengan frecuencias alélicas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, básicamente lo que tratas de ver es, ok, ¿cuál es la relación entre a mayor variación? Pues muchas veces encontramos más diferenciación, pero va a haber algunos loci que tengan mucho más diferenciación de la esperada y otros menos, ¿no? Entonces, ahora sí, si te regresas una más, la especie. La especie yo no la conozco. Parece que es un arbusto abundante en las selvas tropicales, Costa Rica hasta Brasil. En los Tuxtlas que yo conocía bien, no recuerdo que exista, a lo mejor sí, pero no es muy común. Muchos árboles tropicales son eso, autoincompatibles, o sea, no se pueden autofertilizar. La explosión limitada me suena como esta plantita felandra que tocas los frutos y explotan. Luego el Río Grande y 35 individuos, un muestreo adecuado de solo 2 sitios, creo que mencionaba por ahí que estaban a 20 kilómetros de distancia. Y ahora sí, a ver la que sigue y luego la que sigue. Me voy a saltar esta en este momento y luego la que sigue, esta. Entonces, miren, los parámetros que obtuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues millones de lecturas, todo está bien, lecturas válidas, SNPs polimórficos, pues ya son bien poquitos, pero bueno, entonces los dos sitios se parecen mucho en variación genética, heterocigosis, la endogamia. Entonces, lo que viene ahí es como la FIS y lo que indica es que hay un ligero exceso de heterócigos, ¿no? Lo cual es común en muchos árboles, en muchas plantas de vida longevas, especialmente las que no se pueden fertilizar, que no solo estamos en Hardy Weinberg, sino, no sé, no me acuerdo si salía significativa la FIS, posiblemente sí, porque tienen millones, bueno, no millones, tienen muchos SNPs. Y la FCT es relativamente chiquita, pero pues lo cual se entiende dado que están apenas a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ahora sí, la que sigue. Entonces esta como que yo lo hubiera mandado a material suplementario, esta figura. Pues como que es el efecto que tiene el remuestreo, ¿no? Porque todos son n igual a 2, k igual a 100, y nada más para los distintos parámetros. Y pues nada más lo que vemos es que después de, como que de 100 no se porta tan bien, ¿no? Pero ya después de 100, como que el comportamiento es casi idéntico. Entonces ahí no veo mucha información, según yo. Y luego la que sigue, estas sí son interesantes porque vean que mientras la primera figura, que el número de alelos esperados, la heterocigosis observada, pero la de abajo, la heterocigosis esperada, vean que con n muy chiquitas, sí hay la media baja, ¿no? Entonces no solo pueden cambiar las varianzas, como decíamos hace rato, sino que también van a cambiar las medias, y eso sí es muy importante, tamaños chicos, números de muestra muy chicos sí pueden llevarte a sesgos, que para mí sería lo más grave, ¿no? Entonces creo que los sesgos se reducen, están muy chiquitos los números, con n igual a 6, etcétera, pero ahí sí sería algo interesante, como vamos a ver luego en el artículo de Jaime Y y además de esa Jonás. parte, Ajá. no en el artículo los autores no la discuten. Que sería, bueno, para mí cuando menos lo más grave, ¿no? Que Ah, exacto. obtuviéramos medidas sesgadas
que son un artefacto por el tamaño de muestra muy chiquito que no permite detectar la heterocigosis esperada correcta, ¿no? Que es pues, la medida de la variación genética más importante, ¿no? Aunque a lo mejor algo interesante sería, bueno, a lo mejor es menos afectado el AE, ¿no? Ok, a ver, la siguiente, transparencia. Ah, bueno. Y pues creo que esta sí es interesante. La estimación de la diferenciación FST con el método de Weir y Cockerham, que dicen que es bueno porque el diseño de Weir y Cockerham sigue como un análisis de la varianza. Y pues vean que realmente ahí sí casi no hay diferencias, aun con un tamaño de muestra ridículo, según esto, de 2 individuos, ¿no? Pero quedaría un poco la duda de, pues si no será esto particular a que había, pues realmente muy poquita diferenciación entre los dos sitios, ¿no? Y que a lo mejor cuando haya más diferenciación, pues tener muy pocos individuos, pues no van a tener una buena representación de la variación genética, algo por el estilo, ¿no? Entonces, las conclusiones de este artículo, no sé si en la siguiente transparencia las ponías, pero pues venían claramente como en el resumen, ¿no? Que según esto, aún muestras chicas de 8 individuos serían suficientes y a veces hasta de 2 individuos. Entonces, como que este sería el artículo que usaríamos cuando pues hagamos un estudio chafa, ¿no? Decir, bueno, en este estudio demostraron que con 2 individuos ya la hacíamos por población, entonces pues ya, mi muestra que era de 3 o 4 individuos, voy a estar contento. Pero, ¿qué tanto le vamos a creer, no? Bueno, aquí dejo mi parte de la discusión. Si alguien quiere decir algo más. Anastasia fue la que lo recomendó. Anastasia, Sí. ¿quieres platicar algo? Sí, también aquí como en el artículo anterior que hubo dudas, Jaime, y ahora revisándolo bien, como que se me hace muy extraño los datos de la diversidad. Si dicen que es una población pues que está bien y que endogamia está muy baja, la diversidad genética está muy bajísima. Es como que la heterozigosidad está de 0.06 y al parecer como que no filtraron con la frecuencia de alelos, el mínimo de frecuencia de alelos. Yo creo que por eso sale la diversidad tan baja y probablemente habrá un efecto si lo filtrarían, si quedarían con CNPs así la frecuencia de 5, ahí yo creo que probablemente habrá diversidad, incluso o diferencia en el FST. Entonces, ahí sí como que una duda ya. Una preocupación. Y otra cosa que es como una pregunta, comentario, porque para mí sí fue un problema. Los que presentaron o los que no presentaron, ahí entonces usaron 70 individuos y utilizaron el HiSeq 2000 y utilizaron media línea. Entonces, pues, ¿saben por qué media línea? ¿Por qué no una línea? ¿Por qué HiSeq 2000, no MiSeq, no HiSeq de 4000? O sea, ¿saben cómo calcular el número de qué se ocupa, cuál la máquina se ocupa, cuántos gigabytes ahí se ocupa? Los que presentaron, ¿saben hacer estos cálculos? Yo lo desconozco. Ok. Otros alumnos saben cómo hacer estos cálculos, porque yo creo que es importante de saber, o sea, qué es lo que vamos a hacer, no sé, CNPs. Si tenemos 96 individuos, entonces, ¿qué máquina vamos a utilizar y por qué esta máquina y cómo calculamos el número de individuos, el número de gigabytes o las líneas o todo esto? ¿Alguien sabe que nos platique por qué y cómo? Gracias, Manuel, él sí sabe. Yo los analizo, yo no los genero. Ya asustaste a todos, Anastasia. Sí, porque la verdad, por ejemplo, ahora yo pedí una cotización para secuenciación de resecuenciación de genomas. Entonces, me mandan ahí una frase, costo $7 por gigabyte y ya. Entonces, pues el resto tengo que poner cuántos gigabytes ocupo, si tengo tantos individuos.
¿Cómo se calcula eso? Entonces, nadie sabe, quizás, no sé qué opina el doctor, que tenemos que revisar esta cuestión porque para mí sí fue un problema, pues, de... Sí, yo creo que sí sería súper útil, Anastasia, y como que nos imaginamos qué podríamos hacer. Y el otro problema es que como todo se llama casi igual pero distinto, MySec y todas las otras y los números, etcétera, pues es muy fácil hacerse bolas, ¿no? Que era lo que de hecho yo estaba viendo con Erika, todas las miles de cotizaciones y las opciones y que si es tantos pares de bases y que si es en pair o no. Entonces todas esas cosas técnicas es muy fácil hacerse bolas y yo creo que lo más fácil sería entre todos preparar tal vez alguna tabla para que la tuviéramos a la mano todos para ver, bueno, pues qué es lo que quiere decir cada uno de estos casos, las nuevas plataformas, las viejas plataformas, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que estaría súper bien, pero no necesariamente, bueno, ni lo tenemos preparado, ¿no? Bueno, yo nunca lo he preparado. Sí, es como que una duda que me salió ahora que leí este artículo, así ya revisando todas las metodologías, porque usaron sus 70 individuos, luego dicen que emitieron otros 20, así como que todo así improvisado. Y sí, como comentó usted, hay un paper nuevo de ellos, igual con varias especies de plantas, como que eso fue así de, ahí tenemos datos, vamos a meter, y sí hay un paper más interesante sobre diferentes especies. Pues sí, bueno, igual podemos verlo. Sí, con Pero los sí, mismos NPs. yo creo que sería muy interesante revisar todos estos datos de las plataformas, las coberturas, la calidad misma de los datos. Y bueno, pues lo que me está enseñando Erika, hasta los precios. ¿Cómo se llamaba la plataforma esta que no nos alcanzaba, Erika? Novasec. Novasec, que estaba carísima, hasta $7,000 por línea, mientras que otras eran apenas como $800 por línea, ¿no? Entonces, ¿cuál nos conviene? ¿Cuánto nos conviene? Que es lo que estábamos viendo con Carmina también, ¿no? Si vale la pena gastar los $7,000, igual salen fragmentos más largos, a lo mejor la cobertura es brutal, pero también el precio pues se eleva más de 7 veces, ¿no? Sí, entonces sí, quizás habrá que en una clase que sigue hacer como una plática así cortita, unos 15 minutos para ver este asunto. Muy bien. Bueno, entonces dejemos... Yo nada más sí, Jaime, perdón. Sí. Rápido, es que sí me llamó la atención ahora lo que dices de, pues qué onda, tienen un montón de datos y todo, y publican esto. Efectivamente, esta es como una parte de una serie de artículos. Entonces, ¿pueden prestarme la pantalla? Por favor. Gracias. Voy a compartir. O sea, aquí está otro de los artículos. Ay, se ve feo. ¿Por qué me hace esto, A ver, otra Siempre vez. de Jaime. Siempre hace, la primera vez que lo pongo. Ajá, ahí está. Este es el mismo sistema, pero es otro artículo también de Molecular Ecology. Y estas son las muestras, miren. Y esto que está aquí son las poblaciones de los distintos ríos. Y le salió que, ¿se acuerdan que esto estaba dividido por este río? Es exactamente, de hecho creo que es la misma figura. Y que el río, miren, aquí están las poblaciones y tienen un muestreo bien bonito en donde vean, tienen una de un lado, otra del otro, una de un lado, otra del otro, una de lado, otra del otro. Está súper bonito. Pero al final lo que realmente le sale, o lo único que le sale, es que el río estructura tienen dos poblaciones. Es lo único que le sale. Entonces yo creo que a partir de ese resultado dijeron, híjole, pues tenemos que sacarle más jugo a los datos. Y de ahí que sacaron ese artículo. Este artículo, chicos, échenle un ojo porque a mí me parece, ahorita lo revisé muy rápido, pero échenle un ojo porque es un ejemplo de lo que puedes hacer cuando tus resultados están como, así que los ves y, o sea, vean qué bonito muestreo. Y todo para que salga acá igual con 2 y ya, ¿no? Entonces hacen varios análisis, entre ellos hacen cosas bien interesantes. Y aquí está los famosos TreeMix para ver flujo genético entre las distintas poblaciones.
Y miren, está bien interesante porque utilizan las poblaciones de un lado y del otro como grupos externos, hacen estimaciones de flujo genético entre las distintas, que realmente no son poblaciones, vendrían siendo localidades. Entonces, pues sí, justamente, ¿no? ¿De cuándo es este paper, Jaime? Son del mismo año, nada más que uno salió creo que en marzo y el otro en abril. Ok. Ajá, o sea, los mandaron al mismo tiempo pensando en eso, yo creo. Bueno, creo que el Trimix es famosísimo, pero en nuestro laboratorio, creo que ni habíamos mencionado en este curso Bueno, ahí Trimix, está. pero ahí están las figuras de Trimix, ¿no? Lo que trata el Trimix es reconstruir la genealogía de las poblaciones más probable por pura deriva génica y luego las partes que no se explican las tratan de explicar por esas rayitas que serían el flujo génico, ¿no? Entre más rojo está aquí, quiere decir mayor probabilidad de flujo génico y a veces estas rayitas conectan no las poblaciones actuales, sino ven con cosas en la base, ¿no? Que sería como flujos ancestrales. Entonces, pues es una técnica gráficamente atractiva, aparentemente poderosa y la hemos usado mucho, pero también un poquito como misteriosa, ¿no, Jaime? En fin. Bueno, ahí está, chicos, se los recomiendo. Miren, aquí está el título, es Gracias. de los mismos autores, porque está bien Sí, cuando Nazareno, Dick y Lucia. tenemos un diseño padrísimo, un muestreo padrísimo y los resultados están así de, Y todo ay, falla. pero creo que es un ejercicio de ver cómo se le puede sacar jugo a sus datos y publicar un chorro de cosas, ¿no? Bueno, Pues nada no, más no hay era que eso. exagerar luego en publicar estilo espagueti, yo digo, pero digo estilo el salami, ¿no? De irlo recortando más y más finito para que rinda. Pero bueno, a veces funciona. A mí nunca me funciona, siempre me cachan y me rechazan cuando trato de hacer la técnica del salami. Muy bien. Entonces, ¿quieren que pasemos al siguiente artículo, por favor? Karen. Ok. ¿No te fuiste a hacerte un café ahora sí? No. No. No, Karen, está padre, ánimos. Ahí ven mi Sí, pantalla, solo que también vemos mis 1000 cosas. sí, mil cosas y códigos. Ahí está, ¿no? Bueno, Pues más o hola. menos, ¿no puedes Ah, ¿no? invertirlo? No, es que como que se ve la que sigue, Ya, espera. como si estuvieras viendo. A ver. Deja. No es muy grave, podemos ver la que sigue, nada más que. Es que tengo el monitor conectado. Es eso, pero nada más tienes que invertir. Ya, ahora Ya, sí ¿no? salió perfecto. Muy bien, Karen. Ay, pero no encuentro mi mouse, pero bueno, ya. Pero creo que Bueno, con no cualquier importa. return debería de cambiar. Sí, creo que sí. Bueno, pues les voy a presentar este artículo de Jonás, de Jaime y del doctor Luis y de Javier, que no lo conozco. Pero bueno, se titula Evaluación del mínimo tamaño de muestra, un diseño para genómica de poblaciones y estudios con microsatélites, un análisis basado en el maíz silvestre. Y bueno, como introducción, pues el artículo primero empieza hablando de la secuenciación masiva paralela, la cual ha revolucionado los campos de la ecología molecular, la genética de poblaciones y del paisaje. Sin embargo, estas nuevas tecnologías pues tienen sus pros y sus contras, ¿no? Algunos de los beneficios que se obtienen son que al obtener pues una mayor cantidad de sitios polimórficos, podemos tener una mayor claridad y una mayor resolución de qué pasa con la variación genética que está presente en las especies que estamos estudiando y si existe estructura genética o qué procesos demográficos han existido en las poblaciones, además de que si existe regiones que están bajo selección o si hay adaptación y el papel que juega el medio ambiente y cómo influye todo esto en la variación genética presente. Sin embargo, pues todas estas nuevas técnicas siguen siendo muy costosas para muchos laboratorios, además que trabajar con especies que se encuentran bajo alguna categoría de la lista roja o de la NOM, pues es difícil obtener muestras o completar las poblaciones o obtener una buena calidad y cantidad de ADN, ¿no? Y pues claro que por supuesto los recursos computacionales que se necesitan, ¿no?
Sin embargo, pues muchos de los autores han mencionado que se debe priorizar el poder de la secuenciación para compensar el número de los individuos. Entonces, en este artículo, el objetivo principal fue probar el efecto del muestreo para evaluar los sesgos y los errores en las estimaciones de la genómica poblacional y el aislamiento y la detección de los SNPs. Y para esto, pues ellos se plantean varios objetivos, como fue comparar el efecto de utilizar la secuenciación masiva paralela versus los microsatélites, comparar los datos de individuos por poblaciones versus los no agrupados, variando el número de locis, variando el número de individuos por población y variando el número de poblaciones muestreadas. Y bueno, aquí no sé si vean bien esta tabla, una tabla inmensa que pone. No se ve nada, pero bueno. Y bueno, aquí resalté como bueno, así como varios artículos con diferentes métodos, microsatélites o SNPs, y diferentes tamaños de muestra de loci y de individuos, en donde pues prácticamente en casi todos los artículos que dicen es que se han evaluado los errores y los sesgos generados en las estimaciones de los parámetros genéticos con un número diferente de poblaciones, de sitios polimórficos y el número de los individuos. Y bueno, estos artículos han demostrado que la FST y el índice de endogamia y la FIS, o sea, la FIS y la heterocigosis no son afectados por el muestreo de un número de locis, el número de individuos por población, pero sin embargo, la variación sí disminuye a medida que el número de poblaciones e individuos o loci aumenta. Y bueno, esta es la otra parte de la tabla, en donde dice, bueno, también aquí hay otro de Nazareno, no sé si sea el mismo autor, creo que Sí. no. ¿Sí? Es el mismo estudio que acabamos de ver. Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí con 3.500 loci y 70 individuos. Y dice que pues con 8 individuos se alcanzó por población y 1000 SNPs, no aumentó los parámetros de variación genética ni la FST. Y después el otro que es de Fletch y colaboradores del 2018, dicen que con 14.000 SNPs y 120 individuos se encontraron que las estimaciones de los parámetros genéticos se lograron al obtener 25 individuos por población, más o menos. También pues aquí era importante mencionar que hay que, como ya han dicho ustedes, hay que ver la biología de cada especie, porque si mal no recuerdo en este último artículo era de borrego cimarrón, entonces por eso supongo que necesitaron más individuos para llegar a, pues como la asíntota de la heterocigosis. Y bueno, ya para entrar en materiales y métodos, en este artículo se utilizaron las dos subespecies de maíz, que son de tierras bajas, maíz Parviglumis, y de tierras altas mexicana. Y bueno, los autores mencionan que la subespecie mexicana se originó de Parviglumis hace entre 20.000 y 60.000 años, con presencia de flujo génico entre ellas, y que el tamaño efectivo poblacional de Parviglumis es de aproximadamente 50.000 individuos. Además de que esta especie presenta alta diversidad genética y muestra patrones de aislamientos por distancia y adaptación local, por lo tanto es un sistema ideal para estudiar la importancia del muestreo en los análisis de diversidad genética y los patrones de aislamiento y los SNPs candidatos a selección. Y bueno, ellos hicieron dos datasets, bueno, varios datasets, unos que fueron simulados, los primeros fueron simulados de 50 poblaciones, divididas en dos grupos genéticos por las dos subespecies que les he mencionado. Y el primer modelo dentro de este dataset contempló un alto flujo genético con una migración de 0.001 y el segundo que no existe migración, o sea, cero flujo genético. Y se simularon 30.000 SNPs de 15 individuos diploides por población. Todo esto fue hecho con R y los datos empíricos fueron obtenidos de trabajos de los autores publicados anteriormente. Y el primero fue lo del Redshift, del maíz, SNP 50, en donde se obtuvieron 33.454 SNPs de 49 poblaciones con 12 a 15 individuos. 24 de estas poblaciones eran de mexicana y 25 de Parviglumis.
Y el segundo dataset fue generado por DartSec, en donde se ocuparon 9.735 SNPs en 47 poblaciones con 12 individuos, y las cuales eran 21 de Parviglumis y 26 de Mexicana. Y bueno, el último dataset fue de microsatélites, que consta, eran de 22 loci, 355 alelos, de 29 poblaciones y 527 individuos, de las cuales 14 poblaciones fueron de Parviglumis y 15 de Mexicana. Y bueno, para estimar los estadísticos de genética de poblaciones, los parámetros fueron calcular la heterocigosis, el coeficiente de endogamia, FIS, y la estructura por medio de la FST, además de probar patrones de aislamiento por distancia y del ambiente, que los vamos a resumir como IBD e IBE, y asociarlo entre la FST y las distancias ambientales y geográficas. Y también probaron la hipótesis de abundancia central, que se define como CAH, lo cual sugiere que la variación genética debería reducirse en función de la distancia geográfica desde el centroide o desde el nicho. Y bueno, lo primero que se realizó fue el diseño del muestreo, en donde se evaluó el efecto del diseño del muestreo con la estimación de los parámetros estadísticos de la heterocigosis, el FIS y el FST, utilizando los datos empíricos y los simulados. Después se realizó un submuestreo del número de locis, en donde se probó el efecto del muestreo, un número diferente de SNPs o micros por población, y lo que se hizo fue extraer SNPs aleatorios de los datos empíricos. Se extrajeron, aquí les puse, 100, 1000, 5000, y de los datos simulados fueron 100, 1000 y 15000. Y para los micros se utilizaron 5, 10 y 15 loci. Después se hizo un submuestreo del número de individuos por población, en donde también se extrajeron al azar por población 3, 6 y 9 individuos, excepto con los datos de DartSec, ya que ahí se ocupó pues un pool genético de individuos. Estos después hicieron otros análisis con estos datos. Y después se hizo un submuestreo del número de poblaciones, en donde se extrajeron al azar las poblaciones de los datos simulados y los empíricos con los SNPs. Y fueron 5, 10, 20, 30 y 40 poblaciones, y con los micros fueron 5, 10 y 20 poblaciones. Y todo esto, entonces estas pruebas calcularon la heterocigosis, el coeficiente de endogamia, la FST, el aislamiento por distancia y por el ambiente, y la hipótesis de abundancia central. Después, para ellos, para conocer la compensación entre el número de individuos y las poblaciones, se realizaron como tres sets de datos, en donde el primero fue de 3 individuos y 49 poblaciones, el segundo fue de 6 individuos y 24 poblaciones, y el tercero de 9 individuos y 10 poblaciones. Y para la compensación entre muestreos y los conjuntos de datos, se determinó la magnitud de la desviación estándar utilizando el error relativo, más o menos en cada set de datos, y comparar con las estadísticas de resumen en cada set de datos. Y para estos diseños también se calcularon pues, los mismos estadísticos, la heterocigosis, el coeficiente de endogamia, la FST, el aislamiento por distancia y por el ambiente, y la hipótesis de abundancia central. Todo fue hecho con R, ¿no? Bueno, para las pruebas de adaptación local, se probó el efecto variando el número de poblaciones en la detección de los loci atípicos con el submuestreo de 10.000 SNPs de 5, 10, 20, 30 y 49 poblaciones aleatorias con 12 a 15 individuos más o menos por población. Y bueno, ellos mencionan que los análisis que habían realizado para identificar esta estructura poblacional eran suficientes con 1000 SNPs. Esto es importante mencionarlo porque la detección de SNPs atípicos pues, puede ser pues, sumamente complicado a la hora de estudiar la estructura genética, ya que estos puede causar como falsos positivos. Y bueno, para cada dataset se utilizó el programa Bayescan para identificar los SNPs atípicos que tuvieran un Q-value menor que 0.05 asociados al PC1, y se registró el FST más alto para cada SNPs.
Y bueno, con el programa R también y con los diagramas de Venn y las intersecciones se identificaron los SNPs candidatos. Ya entrando ahora sí a resultados, los diferentes datasets mostraron diferencias notables entre los estadísticos de resumen, como podemos ver aquí en la tabla 1. No sé si la alcanzan a ver. Pues yo no veo nada, pero bueno. A ver si lo puedo hacer más grande, pero no creo que no. Necesito un monitor, Doc. No, necesito que usen bien su espacio en sus transparencias. Pero bueno, Es yo que tengo tengo mi propio varios. artículo. Bueno, no sean Bueno. codos con las transparencias. Lo siento. Bueno, bueno, aquí en esta tabla 1, se los voy a decir entonces, por si no lo ven. Podemos ver que también existe como una mayor heterocigosis en el dataset donde hay un menor flujo genético, como podemos ver aquí en la tabla. Y también podemos observar que con los datos de microsatélites se obtuvo una mayor heterocigosis de 0.6, seguidos del dataset de 50K de 0.2 y de DTS de 0.1. También podemos ver que los datos de los DTS mostraron el nivel más alto de estructura genética o de FCT y los micros, los del coeficiente de endogamia. Aquí también les muestro la figura 1, en donde podemos ver que el submuestreo de menos individuos en general aumenta toda la varianza y el error relativo en la heterocigosis. Primero está la heterocigosis, el coeficiente de endogamia y la FCT. Y podemos ver que entre menos individuos, pues aumenta esta varianza, ¿no? Pero el error relativo fue mayor para las estimaciones del coeficiente de endogamia con el conjunto de datos de 50K. Aquí se los marqué, ahí con amarillo. Y por lo tanto, pues también los autores mencionan que el coeficiente de endogamia pues es mucho más sensible al número de individuos muestreados, ya que al cambiar el número de individuos se generan pues fuertes desviaciones y además incrementa el error. Y bueno, es también importante destacar que en ambos conjuntos de datos se encontró que el muestreo de menos individuos redujeron las estimaciones de la FIS y aumentaron las FCTs. A ver, espérame. A ver, aquí en la figura. A ver, la figura esta es relevante por varias razones cuando menos lo pensamos los autores, porque se dan cuenta que son juegos para la misma especie y las mismas poblaciones, ¿no? Entonces vean la escala de la heterocigosis, los microsatélites vean que la escala está alrededor de 0.7, para el chip de Illumina está como alrededor de 0.22 y para los SNPs obtenidos por un nombre complicadísimo que le puso Jonás, pero básicamente es un GBS, Genotyping by Sequencing, ¿no? Entonces vean la comparación del chip y del Genotyping by Sequencing. Vean que el GBS detecta menores niveles de variación genética, como 0.12 en promedio, ¿sí? Mientras que el chip de Illumina detecta más variación. Esto se debe simple y sencillamente a que los SNPs que metieron para diseñar el chip de Illumina trataban de encontrar genes que tuvieran mucha variación, ¿no? Entonces ahí está lo que luego llaman ascertainment bias, que ya es un sesgo de entrada, ¿no? Entonces por esa razón serían mejores el GBS, pero el GBS que utilizamos nos apoyaron, nos lo hicieron en el CIMI, no sé si conozcan el CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento del Trigo y del Maíz, pero ahí lo que hacían era tomar toda una población, todos los individuos de una población, juntar todo el DNA y entonces los datos venían no por individuo, sino por población, ¿sí? Entonces, pues como ya estaban todos los individuos revueltos, no podíamos extraer individuo por individuo y por eso nos faltan algún análisis como ven el de FIS, ¿no? Bueno, la otra cosa que quiero que vean es que en algunos análisis las medias todas son iguales,
pero lo que se va reduciendo es lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando tienes más individuos o cuando tienes más poblaciones o más marcadores, se reduce la varianza, o sea, tu estimación es más precisa, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de la FIS es muy interesante, porque si ven, si utilizas pocos individuos, estás estimando unas FIS muy chiquitas y van incrementando cuando aumentas el número de individuos o cuando aumentas un poquito el número de SNPs o cuando aumentas, bueno, en poblaciones no cambia, sino simple y sencillamente se reduce la varianza. Y en los microsatélites también pasa un comportamiento similar. Lo interesante es que los microsatélites están detectando mayor endogamia que la FIS, ¿no? Y creemos que eso se debe a que como tenemos muchos más alelos, podemos identificar mejor los eventos de endogamia que cuando hay menos variación genética. Entonces, por ejemplo, este sería un caso donde los microsatélites sí serían más útiles que los SNPs, ¿sí ven? Y la FST, las FSTs en principio siempre habíamos pensado que eran muy estables con distintos marcadores, pero vean otra vez que la FST del chip es menor que los SNPs estos aleatorios. Entonces parece ser que muchos de los genes que se analizaron, en realidad a lo mejor hay más flujo génico o hay más selección, que sería algún tipo como de selección que está reduciendo, o sea, que no permite que varíen tanto, yo no sé, ¿no? Y los microsatélites tienen claramente un artefacto cuando analizas poquitos, ¿no? Entonces también hay que analizar más para las FSTs que creo que se parecían a lo que habíamos visto en los otros artículos, ¿no? Entonces, ahora sí, la que sigue. Aquí es Bueno, la y si te figura regresas 2. a la FST, ¿se acuerdan que la FST hace rato en la plantita esta tropical que era menos de 0.1, ¿no? Y aquí en todos los casos es más de 0.3, ¿no? Y eso es interesante porque algunas poblaciones están muy cerca, son polinizadas por viento, en principio el viento podría moverse mucho y de todas formas se detectó pues bastante diferenciación, ¿no? Ok. Después aquí en la figura 2 hicieron igual las pruebas de FCT versus el aislamiento de distancia, que es la gráfica A, y por aislamiento del ambiente. Y bueno, encontraron pues patrones similares en todos los sets de datos y realmente no reportan diferencias ni desviaciones significativas para las estadísticas de resumen que pues presentan estos patrones, ¿no? Además de que se encontró una baja asociación entre la diversidad genética y las variables ecológicas. Y bueno, los rangos de los valores máximos y mínimos estaban cerca de las estimaciones reales para el set de datos de 50K. Después aquí en la figura 3, en donde se prueba la hipótesis de abundancia central con los diferentes set de datos y la heterocigosis y la distancia geográfica del centroide, que es la A, y la heterocigosis y la distancia del nicho al centroide, que es la B. Bueno, en general se encontraron asociaciones menores entre la diversidad genética y la distancia geográfica y los centroides, lo que indica que a medida que estas poblaciones pues crecen más lejos de su centro de distribución geográfica o las condiciones ecológicas que son óptimas, su diversidad genética pues es menor, que es lo que justamente estaban esperando los autores. Y bueno, ya entrando como esta parte de discusión, no falta. En los análisis de variando el número de locis mostraron que pues muestrear un menor número de loci aumentó ligeramente el error relativo y la varianza en las estadísticas de resumen, ya que al muestrear 1000 y 15000 SNPs aleatorios, pues realmente no generó como diferencias significativas, ¿no? Pero la varianza y el error relativo, que es lo que decía el doc, entre las réplicas fue mayor para los micros, después para los DTS y después para el dataset de 50K. Y también para la heterocigosis y el coeficiente de endogamia, el muestreo de menos loci de micros produjo pues un aumento significativo en la varianza. Después, analizando y variando el número por poblaciones,
el conjunto de datos simulados con menos poblaciones obtuvo pues una mayor varianza y un error relativo entre los 3 estadísticos de resumen, y la varianza y el error relativo en estos datasets se redujo después de 30 poblaciones, pero se mantuvo alto en los microsatélites. Y bueno, para los patrones de aislamiento por distancia y del ambiente, el muestreo de menos de 10 poblaciones resultó en las estimaciones de asociaciones incorrectas. Esto pues es muy importante y después lo retoman un poco en la discusión. Y dicen que pues obviamente estos datos pues son más sensibles al dataset que se ocupó. Después, en la figura 4, aquí podemos ver como el trade-off entre el número de individuos y el número de poblaciones en el dataset de 50K. Y bueno, aquí se contrastó como el efecto del muestreo de menos individuos en más poblaciones o más individuos en menos poblaciones. Hicieron también diferentes pruebas o datasets de 3 individuos en 49 poblaciones, 6 individuos en 24 poblaciones y 9 individuos en 10 poblaciones, que podemos ver justamente en las X, y los diferentes estadísticos de resumen en el lado de las Y. Y bueno, para los estadísticos de resumen, excepto el coeficiente de endogamia, que es la FIS, se encontró que muestrar más poblaciones con menos individuos genera resultados más precisos y con menores sesgos, como podemos ver pues, también aquí en estas gráficas. Y bueno, ya por último en la figura 5, que es donde se ve el efecto que se hacen las pruebas de selección y se puede ver el efecto de muestrear un número diferente de poblaciones en la identificación de los outliers para los SNPs. Podemos ver que la distribución de las FCTs en las 5, 10, 20, 30 y 49 poblaciones, podemos pues claramente observar que en 5 y 10 poblaciones la FCT fue mucho mayor que para el resto de los set de datos, que es la figura A. Después en la figura B, pues podemos ver que el número de outliers en los SNPs identificados para los mismos set de datos, del número de poblaciones 5, 10, 20, 30 y 49, se encontró mayor cantidad de SNPs candidatos al muestrear un mayor número de poblaciones, que son las barras azules que están marcadas. Y después para los diagramas de Venn, que es la figura C, podemos ver que muestrar el número compartido de SNPs en el set de datos de las poblaciones 5, 10, 20, 30 y 49, solo encontraron un único SNP atípico que compartieron entre la población 30 y 49. Y bueno, aquí los autores mencionan que la falta de estos SNPs compartidos pues podría explicarse pues, por la naturaleza del programa de Bayes-Kahn que ocuparon, que este programa pues identifica en el genoma por asociaciones ambientales, y si las poblaciones que fueron muestreadas en cada prueba tienen diferentes entornos ecológicos, pues realmente no se esperaría un mismo valor atípico o compartido, ¿no? Y bueno, ¿cuántos SNPs atípicos realmente se compartieron en las 49 poblaciones? Y bueno, aquí mencionan que las réplicas de 5 y 10 poblaciones encontraron menos del 10% de SNPs. En las 20 poblaciones encontraron 46% de SNPs compartidos, y en 30 poblaciones más del 51% de los SNPs compartidos. Y bueno, ya para ir finalizando y como la parte de la discusión, aquí los autores mencionan que excepto la FCT, la diversidad genética y la varianza entre las poblaciones fue pues, más o menos similar entre los datasets empíricos y simulados. Y en los datasets empíricos, realmente las diferencias entre los datasets se asociaron más a la heterocigosis FCT y la FIS. Y el dataset de 50K mostró una mayor variación genética y una menor FCT en comparación con los DTS. Y bueno, en general los microsatélites, como vimos en las gráficas, mostraron una heterocigosis mucho mayor y una FCT más baja, pues lo cual es un poco de esperarse debido pues, a la naturaleza de este marcador molecular, que tiene pues, una cantidad de alelos y una tasa de mutación pues, mucho más alta. Después también mencionan el muestreo de un número diferente de LOCI,
En general, pues se ha sugerido que se debe muestrar, como les mencioné al principio, menos poblaciones de individuos, aumentando el número de loci, lo cual aumenta la precisión de las estimaciones. Y bueno, en el presente estudio, ellos mencionan que después de aumentar el número de SNPs de 1000 a 5000, 15000 o de 10 a 20 loci en micros, se encontraron patrones similares en las estadísticas. Además de que puede ser conveniente reducir la cobertura del genoma o los micros para aumentar el número de poblaciones muestreadas, especialmente cuando se analizan los patrones de aislamiento por distancia o si queremos saber la historia demográfica de la especie que estamos trabajando. Pero si el objetivo es conocer los loci que se encuentran bajo selección, se debe aumentar totalmente el número de SNPs, ya que como vimos, pues te puede dar como otra señal, ¿no?, errónea. Y bueno, también muestrar el número diferente de individuos. Ellos sugieren que mostrar una menor cantidad de individuos aumentó la variación, pero subestimó el coeficiente de endogamia y sobreestimó la FST. Y en los patrones de aislamiento o variables ecológicas, el número de individuos no es tan sensible como el número de poblaciones. Además de que es conveniente pues muestrar menos individuos en más poblaciones, y para estudios de conservación pues se deben mostrar más individuos como sea posible para reducir el sesgo generado por los missing data o los alelos que se encuentran en baja frecuencia. Y bueno, también mencionan que para especies que están en peligro de extinción se han desarrollado pues nuevas herramientas bioinformáticas para estimar su historia demográfica. Y bueno, para el muestreo de un número diferente de poblaciones, el muestreo de más de 10 poblaciones no generó pues realmente desviaciones importantes. El número de poblaciones se asoció con la precisión y la reducción del error relativo, y muestrar menos poblaciones aumentó la varianza entre réplicas. También mostrar un número diferente de poblaciones con micros generaron una menor varianza y un error relativo menor. Y el muestreo de menos poblaciones en algunos casos puede resultar en asociaciones opuestas en comparación con los datos reales para los patrones de aislamiento de distancia. Y bueno, también aquí mencionan que si el objetivo es encontrar patrones de adaptación local o coeficiente, o para estimar el coeficiente de endogamia, se debe mostrar una mayor cantidad de individuos, como pues ya lo dijeron anteriormente. Bueno, lo dije. Y bueno, el muestreo de un número diferente de poblaciones para detectar los SNPs atípicos. Estos datos sugirieron que al muestrar menos poblaciones se redujo la eficiencia, aumentando el potencial de falsos positivos, como pues ya les había dicho, y entre más poblaciones fueron muestreadas y la FST también se estimó con mayor precisión, se identificaron pues los SNPs que fueron atípicos, ¿no? Además de que una mayor cantidad de poblaciones, mayor que 30 aproximadamente, y una mayor cantidad de SNPs, además de una mayor también extensión geográfica y distribución ambiental, ayudan a detectar pues, los SNPs candidatos y permite definir con mayor precisión la estructura genética. Y bueno, finalmente ellos ponen esta tabla que se me hace que está muy buena, en donde viene resumido pues todo lo que ya les he dicho prácticamente, en donde pues prácticamente dice que si la heterocigosis, si tú quieres estimar pues la heterocigosis, pues la heterocigosis pues casi no es muy sensible a tener al número de individuos, y con que tengas pues más de 6, con eso está bien. Puedes obtener más de 1000 SNPs o 15,000 micros en 20 poblaciones. Ellos sugieren esos números de individuos y SNPs. Si quieres tú estimar pues el coeficiente de endogamia, como vimos en las gráficas y como les he dicho, pues este coeficiente de endogamia pues realmente sí es muy sensible al número de individuos, y se debe de tener más de 9 individuos y más de 1000 SNPs, de preferencia más de 15 micros y más de 20 poblaciones. Y bueno, si tú quieres estimar la FST, los datos de micros pues, fue sumamente sensible para estimar la FST, como ya lo dijo también el doctor. Y bueno, se debe tener más de 20 individuos con 1000 SNPs y 15 micros en más o menos 20 poblaciones. Y bueno, si tú quieres hacer pues, los análisis de aislamiento por distancia, por ambiente, pues estos parámetros realmente no fueron tan sensibles. Con que tengas más de 3 individuos está bien, y más de 1000 SNPs y 15 LOCI
15 micros en 20 poblaciones, y para los análisis de hipótesis del centroide, pues se debe de tener al menos 3 individuos con 6 SNPs, 6 micros, más de 1000 SNPs, que hay 15 micros en 30 poblaciones. Aquí es más importante las poblaciones. Y por último, para los análisis de selección, pues como ya vimos, estos son súper sensibles al número del loci, por lo que se debe obtener pues la mayor cantidad que se pueda de número de loci y de poblaciones. Y bueno, eso es todo. No, tiene el micrófono apagado, Doc. Gracias. Bueno, entonces como hemos platicado muchas veces, el óptimo, pues no hay una respuesta sencilla, ¿no? Depende de, en realidad, dos cosas. La biología y toda la variación en realidad que tenga tu especie, que esa no la puedes conocer a priori, ¿sí? Y por otro lado, la pregunta, ¿qué es lo que de veras te interesa conocer, ¿no? Entonces, pues este es un artículo típico de mi querido alumno Jonás, que en realidad es muy complicado porque vienen muchas cosas. Hay unos puntos sencillos como algunas de las simulaciones, pero lo que quería Jonás no solo era ver lo sencillo, sino dar recomendaciones para las cosas más difíciles, ¿no? Entonces, dos tipos de cosas que a lo mejor a algunos no les quedó tan claro, era, bueno, el isolation by distance, creo que sí queda claro a todo mundo, es como ver esto, qué tan distintas son las poblaciones como función de la distribución geográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo ponía por ahí, aunque el análisis que presenta Jonás obviamente es más complicado, ¿no? Es de la, pues creo que es de la pendiente de la correlación entre la distancia geográfica, ¿no? Y la distancia genética. Entonces, eso sería el isolation by distance. Hay algo de isolation by distance, ¿sí? La pendiente es como 0.02, pero también hay aislamiento por ambiente, que era algo que nos platicaba Jaime también. ¿Qué es más importante, el ambiente? Si estar en lugares parecidos climáticamente es lo importante, o estar en lugares climáticos geográficamente más alejados. Y ven que en general, entre más lejos estés en la geografía, pues también va a ir cambiando más las condiciones del clima, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los análisis, Jaime nos enseñaba unos análisis donde sugerían fuertemente que lo más importante era el aislamiento por ambiente, por clima, más que el aislamiento por distancia. Pero lo que quería Jonás era ver cómo cambiaban estas estimaciones con función del tamaño de muestra, del número ya fuera de individuos, de genes, de poblaciones, etcétera, ¿no? Vean que en general las estimaciones son muy robustas y otra vez lo que cambia, es la, ya me hiciste bolas, no, es todavía la figura anterior. ¿La A? ¿Que era la 1? Creo que no, es la 2. La 2, ajá. Sí, es esta, la que estábamos ahí, la 2, ahí déjala, ¿no? Entonces vean, en general la media es parecida. Hay por ahí algo raro en los 50K SNPs, pero en los otros casos vean que lo que varía más bien es como la varianza más que la media, ¿no? Entonces sí, la regla de dedo trivial, pues sí, entre más mejor, pues es trivial, ¿no? Pero pues no siempre tenemos recursos ilimitados para hacer muchísimas poblaciones, muchísimos individuos, muchísimos SNPs, ¿no? Entonces, en estos dos casos parece que no hay mucha diferencia. Y luego, los centroides de Jonás, ¿no? De hecho, en el laboratorio teníamos pánico cuando nos comenzaba a hablar de los centroides Jonás. Todo el mundo trataba de correr. Pero básicamente la idea de los centroides geográficos y de nicho, pues es básicamente eso, ¿no? De toda su distribución geográfica, dónde es el centro de la distribución, de toda la distribución del nicho, dónde es el centro de la distribución, y eso nos conduce a las otras figuras, ¿no? La de la hipótesis de la abundancia central, ¿no? ¿La tienes por ahí? Creo que sí hay una figura de...
Es que creo que muchas se quedaron en La los basura. suplementarios. Ajá. Bueno, Y yo sí entonces, los traté de buscar, pero eran un montón de figuras más. bueno, la idea de la hipótesis de, ¿cómo lo llaman? CAH, Central Abundant Hypothesis, ¿no? La hipótesis del Central Abundant, lo único que quiere decir, es una idea que se les ocurrió hace mucho, que las especies tienen distribuciones muy amplias, pero hay un punto central de la distribución donde posiblemente sean las mejores condiciones climáticas, donde ha vivido más tiempo la especie, y entonces en ese centro de la distribución uno esperaba mayores tamaños efectivos, mayor diversidad genética, etcétera, y que esa fuera reduciendo hacia los bordes de la distribución de las especies, ¿no? Entonces la idea básica de la hipótesis del CAH. ¿Y cuál otra hipótesis tenía por ahí Jonás? No sé si se acuerdan. Pero bueno, esas eran las ideas básicas de estas complicaciones de Jonás, ¿no? Y luego los últimos análisis, ahora sí los muestras. O los de selección. Son los de selección, ¿no? Entonces la idea es tratar de encontrar, pues ahora sí, los SNPs que correlacionan con la selección. Y pues básicamente aquí no tenemos muchos resultados, más allá que necesitamos muchas poblaciones y muchísimos marcadores para tratar de encontrar las señales de selección, ¿no? Que tenían que ver con el artículo, ¿se acuerdan? El que vimos de los 7 errores fundamentales de la genética de poblaciones, que van a ser pocos los SNPs que correlacionen con el ambiente, con el clima, y obviamente, pues si analizas pocos y de por sí no son tantos, pues no vas a encontrar ninguno, ¿no? Entonces, pues ahí sí no le veo vuelto de hoja. Ahí sí, mientras que para estimar algunos parámetros podemos utilizar poquitos individuos, para la FCT, a lo mejor menos poblaciones, a lo mejor no tanto los marcadores, pero para encontrar la selección yo creo que mi conclusión es esa, que necesitas pues, muchísimos marcadores, ¿no? Y bueno, pues aquí voy a dejar lo que quería platicarles. A lo mejor Jaime quiere abundar en algunos puntos. Él hizo principalmente los análisis de los datos de microsatélites, los trabajó, pulió y analizó Jaime y también varias de las simulaciones. Y pues todo lo de los SNPs fue la tesis de doctorado de Jonás, ¿no? Bueno, hola, pues no, nada más rápido, que como creo que hemos visto, y bueno, finalmente la idea de estos papers y que los expusiéramos es que muchos alumnos tuvieron la inquietud de entonces cómo sería un buen diseño de muestreo. Entonces, creo que aquí queda a este sistema, queda claro que pues es lo mejor que puedes hacer es tener varias poblaciones con muchos marcadores, aunque sean poquitos individuos por población. Pero eso, por supuesto, va a depender del sistema. En este caso, tenemos dos subespecies que están muy estructuradas entre ellas. Entonces, nosotros ya sabíamos que un mal muestreo de poblaciones, como tenemos dos unidades, un mal muestreo de poblaciones nos va a llevar a una subestimación o a una mala estimación de la estructura genética. Entonces, nuevamente, a pesar de que no hay una receta, toman en cuenta también la información de la biología de la especie que esté disponible para poder tomar su decisión. Y la otra es que pues no es tan grave tener pocos individuos siempre y cuando tengamos muchos marcadores o muchas poblaciones y muchas poblaciones. Y pues ya, nada más eso. Sí, creo que está súper padre esto que viene en la última tabla, porque ahí pues viene muy resumido justamente qué necesitas dependiendo de los análisis que quieres hacer, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar con especies en peligro de extinción o que sí es muy importante pues estimar el coeficiente de endogamia, pues igual y si que el índice de fijación, pues sí es importante tener muchos individuos, ¿no? Pero pues, si realmente estás haciendo pues ver estructura o genética o flujo genético, pues sí, como dices, más poblaciones. Sí, yo creo que esa tabla resume bastante bien los datos.
Creo que tal vez es la más importante de todo el Ujú. artículo al final de Sí. cuentas, ¿no? Camila Martínez preguntaba si había artículos de animales. Indudablemente hay, yo no los tengo aquí a la mano, pero los artículos mencionaban varias simulaciones para animales. Una era de borrego cimarrón, si mal no me Ajá. acuerdo. Creo que es bueno, no me acuerdo ahorita exactamente cuál es, pero pueden checar las referencias. Creo que era la de Flesch, ¿no? Ajá. La de Flesch de Molecular Ecology Resources del 2018. Y tal como alguien me había vaticinado, se nos fue las 2 horas completas en los artículos. Entonces, pues otra vez para la próxima clase, pues yo creo que vamos a ver la práctica de Anastasia y comenzar bueno, avanzar con lo de selección, ¿no, Jaime? Entonces, pues ya son las 5:30. Sí, Anastasia, ¿querías dar alguna instrucción rápida para la práctica? Sí, que la hagan, no es necesario hacer ningún deporte. Bueno, eso sí fue un resumen de instrucción, Anastasia. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero no quieres platicárselas un poquito antes de decirles ya háganla. Digo, no sé. Bueno, son los datos reales ahí de Las Palmas, son las 3 poblaciones. Y entonces ahí es el propósito ver si, pues complementar lo que vimos en teoría para complementar de manera práctica. Pues entonces están descritas unas preguntas que los alumnos tratan de hacerlo, pero si algo no sale, pues no importa, lo vamos a ver en jueves, entonces lo vemos. Pues esa sería mi propuesta. Creo que es buena tu idea de que intenten correrlos ellos mismos y ya que lleguen con dudas reales, ¿no? Sí. No me salió nada y me atoré en tal, o sí me salió todo y todo estuvo clarísimo y entonces pues más bien discutir lo que le salió, etcétera. ¿Cómo ven esa estrategia? Una estrategia intermedia, Anastasia. Que sí, comiencen a chambearlo porque yo creo que puede ser muy didáctico que se enfrenten y lo discutimos el jueves y ya vemos. ¿Les parece? Que no se angustian, pues pero bueno, el problema de instalación, eso sí no es mi problema. Yo, si no puedo instalar, no, ahí no puedo ayudar. Pero ahí con el R que tratan también ver ahí un poquito de la diferencia, ¿no? Si filtramos, no filtramos, qué estadísticos salen. Ahí para sí mismos pues responder un poquito las preguntas, ¿no? que vimos durante esas publicaciones también, si filtramos, si no filtramos, qué usamos, y también como un pequeño comentario de la última publicación que vimos, que si recuerdan que la clase pasada o antepasada que vimos que la heterozigosidad realmente no correlaciona entre CNPs y microsatélites. Entonces sería interesante, y como salió aquí también que era muy distinta, sería interesante ver otro tipo de estimadores. También es el asunto de qué es lo que vamos a analizar para poder comparar. O sea, si analizamos nuestros borregos cimarrones, pero ¿con qué nos vamos a comparar? ¿Con qué especies? Si será posible o no, o nuestras palmas. Porque si es un problema de que quieres comparar con una especie parecida y no puedes porque los filtrados son distintos, por ejemplo. O los índices de diversidad son distintos. Entonces ahí también sería pues ver cómo sale diferente.